estimados estudiantes. Vamos a abordar ahora el tema de inducción electromagnética. Una vez que hemos tratado un poco acerca de las bobinas y ver que en las bobinas lo que funciona es justamente el asunto de la inducción, pues entonces ahora vamos a hablar acerca de la inducción electromagnética. Como podemos ver en esta primera imagen, tenemos un imán que entra y sale del núcleo de una bobina. Siempre, ya habíamos dicho que esté enrollado un alambre sobre un núcleo, pues entonces estamos hablando de una bobina. Vamos a abordar algunos temas como el flujo magnético, qué hizo Faraday, cuál es la ley de inducción, qué es la fuerza electromotriz inducida, qué es la ley de Lenz. Comenzamos analizando el flujo magnético. El flujo magnético no es otra cosa que la cantidad de líneas de campo magnético que están atravesando un área determinada. O, dicho de otra forma, pues la cantidad de campo magnético que está atravesando un área determinada. Al ser este campo magnético representado con estas líneas de fuerza, ¿verdad? O líneas de campo magnético, pues entonces estas líneas son quienes atraviesan esta área. Este vector de aquí es el vector de área. Recuerden ustedes que siempre el vector de área es perpendicular a la superficie que se está atravesando. Por tanto, en este caso, el campo magnético y el vector de área están formando un ángulo θ. Entonces el flujo magnético depende de la cantidad de líneas de campo magnético o simplemente del campo magnético que atraviesan un área determinada. El flujo magnético es el producto punto del campo magnético por el vector de área, del vector de campo por el vector de área. Al ser un producto punto, eso implica que sería un producto escalar. Al ser un producto escalar, pues entonces su magnitud es magnitud del campo magnético, magnitud del área, por el coseno del ángulo. Esto se mide en Webers por metro cuadrado, porque hablamos en este caso de flujo magnético. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el campo magnético está dirigido hacia arriba, el vector de área está dirigido hacia afuera. Forman 90 grados los dos, por tanto no hay flujo magnético. Aquí el vector de área está dirigido con un ángulo θ diferente de cero. El campo magnético está hacia arriba, por lo tanto hay un flujo magnético también diferente de cero. Y en el tercer caso, el campo magnético es paralelo al vector de área, están formando 0 grados, por tanto el flujo magnético en ese caso es un flujo máximo. Entonces, el flujo magnético tiene que ver con el campo y el área, pero siempre con el ángulo que estén formando ese campo magnético y esa área. Aquí tenemos varias líneas de campo, si podemos observar, aquí está la superficie que se atraviesa y aquí están las líneas de campo atravesando esa superficie. Tenemos acá las líneas de campo magnético o el campo magnético como tal que están atravesando esta superficie. Son alrededor de 15 líneas que atraviesan la superficie y acá tenemos también una superficie circular que también está siendo atravesada por esas líneas de campo. Como pueden ver, al momento en que esa superficie va cambiando el ángulo, también va cambiando el flujo magnético de acuerdo a cómo cambie el coseno de θ. Aquí lo que estamos haciendo es cambiando el área. Un área pequeña va haciéndose hasta un área más grande y va aumentando el flujo magnético. En el caso de acá estamos cambiando el ángulo del vector de campo magnético con el vector de área de esa superficie. Existen dos formas fundamentalmente de variar ese flujo magnético. La primera es moviendo el área sobre el campo magnético. Debe haber un campo magnético externo, por supuesto. Y la otra es, en cambio, moviendo el campo magnético. ¿Ya? Son dos formas, decía, de variar el flujo magnético, puesto que al cambiar el campo externo, varía el campo magnético como tal, y al mover el área también varía el flujo magnético. ¿Qué hizo Faraday? Faraday hizo varios experimentos para demostrar la existencia de la inducción electromagnética. Algunos de ellos consistieron en justamente esto, en pasar un imán a través de una bobina y ver qué resultado produce. Puso un amperímetro entonces que generaba corriente en la espira y empezó a pasar un imán en este sentido. El polo norte, atravesando la espira, se producía una corriente en este sentido. El polo norte no entraba en la espira, no había corriente, y el polo norte saliendo de la espira se producía una corriente en sentido contrario. Entonces, eso demostró Faraday
y se dio cuenta que al introducir un imán había una producción de una corriente, o se producía una corriente en ese conductor. Ahí tenemos más de los efectos de Faraday. Aquí tenemos un núcleo que está ingresando a una bobina y está produciendo una corriente en ese caso. Acá es similar, estamos poniendo un núcleo con una bobina, estamos embobinando el núcleo e ingresándolo con cierta velocidad, que es lo que va a hacer al momento de cerrar el circuito. Esto va a bajar y a subir constantemente, produciendo en la medida del voltímetro pues un voltaje positivo y negativo o una corriente positiva y negativa. ¿Qué es entonces la inducción electromagnética? Es la aparición de una corriente eléctrica en un circuito. ¿Qué es la inducción? Es la aparición de una corriente eléctrica en un circuito. Cuando varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. Varía el número de líneas de inducción magnética que lo atraviesan. ¿Y cómo variamos eso? Ya les decía, variando el área o también variando el campo magnético externo, moviendo el campo magnético externo. Aquí tenemos algunas imágenes pues, del experimento que hizo Faraday. Vemos que concluye. A la corriente eléctrica que se genera se la conoce como corriente inducida porque se genera esa corriente. Donde aparece la corriente se lo llama circuito inducido. Y el dispositivo que produce la corriente se denomina inductor. Si están familiarizados un poquito con el asunto de los carros, pues se van a dar cuenta de esta parte, sobre todo en la parte que de arranque de los carros, pues tenemos el inductor y el inducido. Faraday observó que la corriente inducida depende de ¿qué? Solo aparece corriente cuando hay variación en el campo magnético. Y ese campo magnético lo podemos variar de dos formas. Uno, cambio espacial. El imán o el circuito se mueven. Y otro es cambio temporal, es decir, que el campo aparece y desaparece. Ojo, cambio espacial, que el imán o el circuito se mueven, lo que les decía al inicio con el área y el campo externo. O también cambio temporal, en el cual el campo magnético aparece o desaparece. Por tanto, Faraday concluyó que la corriente es mayor si el campo B es más intenso, si el circuito tiene mayor área y si el cambio es más rápido, es decir, la velocidad a la que cambia es más rápida, o más alta, perdón. La inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la producción de fuerza electromotriz, lo que se conoce como FEM, fuerza electromotriz y de una corriente eléctrica inducida. Tenemos aquí, por ejemplo, un generador. Este generador tiene una espira que gira en un par de campos magnéticos y se produce aquí, en lo que se llaman anillos rozantes, se produce una especie de chispa y por estos conductores se va la chispa hasta esta lámpara produciendo el encendido. Esto es un generador muy simple. Por supuesto se requiere de alguna fuerza externa que mueva esta espira de aquí a través del campo magnético para producir esa fuerza electromotriz. Pero es un generador y ese es el principio básico de un generador. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se analiza qué pasa cuando este imán entra en esta espira de corriente. Ojo aquí, hay que tener muy presente qué análisis se va a realizar, puesto que, acuérdense ustedes que con la ley de la mano derecha dábamos la dirección del campo, mientras que el dedo pulgar nos da la dirección de la corriente. Lo vamos a hacer girar en tres direcciones, en este eje gamma, en este eje alfa y en este eje beta y en este eje alfa. Y también vamos a hacer que entre esta parte, que ingrese esta parte y que ingrese pues la tercera parte en el movimiento 3 como dice aquí. Entonces los análisis son, entra el polo norte, entra el polo sur, sale el polo norte, sale el polo sur. Se gira de acuerdo a alfa, de acuerdo a beta y de acuerdo a gamma. Les ruego por favor que este ejercicio lo revisen perfectamente, analicen estas conclusiones que están aquí de la dirección de la corriente, analizando con la mano derecha, valga la redundancia, y con ello pues puedan defender después el ejercicio en clases. El primer análisis, por ejemplo, dice que cuando el imán se acerca a la espira enfrentando su polo norte, el flujo en el interior de la espira aumenta el flujo. Luego se induce una corriente en la espira con un campo inducido que se opone al campo inductor, al campo externo. En tal caso, la corriente inducida tiene el sentido mostrado en la figura. Con regla de la mano derecha, por favor, hay que comprender esta partecita. Los dedos indican el sentido del campo y el pulgar nos va a indicar que en este caso la corriente está así. Pueden hacerse una espira e introducir el imán desde la parte posterior. Ponen los dedos en la dirección del imán y el pulgar les va a indicar la dirección de corriente. Eso en todos los casos.
Tomen en cuenta que si esto se gira con respecto a este eje gamma, va a haber un cambio de polo norte y polo sur continuamente. O si se gira también respecto de este eje beta, también va a haber un cambio continuo de la polaridad. Sin embargo, si se gira respecto al eje alfa, simplemente esto que está por aquí, esto va a ir abajo, esto va a subir, etc. Y no va a haber ningún flujo, ningún cambio de flujo magnético y por lo tanto corriente. Entonces les ruego por favor que vayan analizando todas estas partecitas para que comprendan un poquito más. ¿Qué dice la ley de Faraday? Faraday, luego de todos sus experimentos, concluyó algo muy puntual. Ya se sabe que un campo magnético variable, induce una corriente eléctrica. Este se conoce como inducción electromagnética y se formula mediante una ecuación matemática. ¿Qué propone Faraday? Que la fuerza electromotriz inducida, FEM, señalada con epsilon, en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa. Directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético. Entonces, fuerza electromotriz en función del tiempo es igual al cambio de flujo, acuérdense que phi es el flujo, sobre el cambio de tiempo. ¿Por qué el signo negativo? Porque más adelante que vamos a estudiar la ley de Lenz, la fuerza electromotriz que se induce tiene signo contrario a la fuerza electromotriz normal del circuito. Es decir, siempre se produce una fuerza electromotriz que contrarresta, en ese caso, pues el flujo, sino el voltaje que se le da al circuito. Si es que se tiene más de una espira, en este caso, pues el análisis es simplemente esto por el número de espiras. Recuerden que el flujo magnético es cambio de campo por área. Esto es vector de área, aquí lo han puesto como S, es vector de área, por coseno de teta y dividido por el tiempo, es decir, la velocidad con la que cambia ese flujo magnético. Faraday sostiene que la clave de esto es el cambio. Aquí tenemos cambio de flujo, puesto que el imán entra y sale en esa situación. Aquí estamos variando el campo magnético. Cuando el campo magnético entra, lo podemos hacer con regla de la mano derecha. El campo magnético está hacia acá y la corriente va a estar en la dirección que se nos marca. Observen, el campo magnético entra, se induce una corriente en ese sentido, el campo magnético sale, se induce la corriente en sentido contrario. Tenemos ahí la ecuación. Algunos gráficos pues que nos indican cómo funciona esa variación. Aquí tenemos algo importante, que la fuerza electromotriz está en función del campo, de la longitud de este conductor y de la velocidad con la que se mueve el conductor. Miren que en ese caso tenemos un campo magnético, un conductor, y eso es lo que ocurre. Se genera una fuerza electromotriz inducida y ahí está la dirección. En este caso pues podemos ver una espira que está variando continuamente su vector de área respecto al vector de campo magnético. Por lo tanto también se está produciendo flujo magnético. Aquí tenemos un alternador. Les ruego también por favor que para el día sábado consulten lo que es un alternador y cómo funciona exactamente. La ley de Lenz vamos a verla en el siguiente video. Por ahora, muchas gracias.